Hablar del squirting exige una mirada que vaya más allá de la superficie, más allá del tabú, más allá de la mirada reduccionista que lo encasilla como una reacción sexual. Durante siglos, la experiencia femenina ha sido interpretada desde el exterior, clasificada, juzgada, silenciada o romantizada. Sin embargo, cuando se observa con honestidad y amplitud, el squirting revela un territorio completamente distinto. No es un fenómeno que pertenezca únicamente al ámbito del placer físico. Es una expresión compleja, energética, emocional y espiritual que ocurre cuando el cuerpo femenino alcanza un estado de apertura interna muy poco frecuente en la vida cotidiana. Por eso, decir que es sexo es limitarlo. En realidad, es una puerta secreta a un estado interior donde la energía divina se manifiesta con fuerza inesperada. La mayor confusión alrededor del squirting nace de un error conceptual. Se asume que todo lo que ocurre en un contexto erótico es automáticamente sexual. Pero el cuerpo humano, y especialmente el cuerpo femenino, posee capas de funcionamiento que no se activan únicamente por estímulos sensoriales. Algunas respuestas corporales aparecen porque el sistema nervioso entra en un modo de confianza profunda, un estado donde el cuerpo suelta el control, la mente deja de dirigir y el interior se libera. El squirting pertenece a esta categoría. Es una expresión de un sistema que se abre, no porque busca placer, sino porque deja de resistirse a sí mismo. La fisiología aporta pistas importantes. Cuando el cuerpo está en modo alerta, la musculatura del suelo pélvico se contrae, la respiración se vuelve corta y el sistema nervioso simpático domina. En ese estado, el cuerpo está más cerca de protegerse que de expandirse. El squirting ocurre en condiciones radicalmente opuestas. Cuando el sistema parasimpático toma el control, la respiración se profundiza y el cuerpo entra en un estado de descanso activo donde la confianza supera al miedo. Esta transición no es sexual en esencia, es energética. Es la misma transición que acompaña a experiencias de meditación profunda, llanto terapéutico o liberación emocional intensa. Y es aquí donde surge la verdadera clave. El squirting es una expresión de apertura interna, no un objetivo erótico. Esa apertura puede coincidir con un encuentro íntimo, pero su naturaleza va mucho más allá. De hecho, muchas mujeres lo han experimentado en situaciones no enfocadas al placer sexual, sino en contextos de relajación profunda, prácticas de respiración, masajes terapéuticos o ejercicios de conciencia corporal. Esto evidencia que, aunque puede darse dentro del sexo, no nace del sexo, sino de la liberación. Las tradiciones espirituales antiguas, especialmente las de Oriente, percibían el cuerpo como un mapa donde los fluidos no eran simples secreciones, sino expresiones simbólicas de procesos internos. El agua, por ejemplo, siempre ha representado purificación, renacimiento, intuición y flujo vital. El squirting se sitúa en el centro de esta simbología. Aparece cuando una mujer se conecta con la parte más fluida de sí misma, aquella que no controla, no justifica ni retiene. Es la expresión física de una rendición interior, como si el cuerpo dijera, puedo soltar sin miedo. Este gesto es espiritualmente poderoso, porque nada abre más la energía divina que la ausencia total de resistencia. Desde un enfoque energético, el squirting se relaciona con el segundo chakra, el centro energético asociado con la creatividad, la sensibilidad, las emociones profundas y la capacidad de conectar con el misterio. Cuando este centro está bloqueado, algo común en una sociedad que exige control y eficiencia constantes, las emociones se estancan y la intuición se debilita. Pero cuando este centro se activa y se libera, surge una sensación de fluidez interior acompañada de claridad emocional. Muchas mujeres describen que después del squirting sienten una comprensión intuitiva de aspectos de su vida que antes parecían confusos. No se trata de magia, se trata de la reorganización energética que ocurre cuando el cuerpo libera tensión sostenida. Lo interesante es que el squirting no se parece al orgasmo convencional. Mientras el orgasmo se enfoca en un punto y tiende hacia un clímax, el squirting se expande, el orgasmo se contrae, el squirting se abre. Esta diferencia es crucial. El orgasmo es una descarga placentera de energía acumulada. El squirting es una liberación fluida que puede incluir emociones, calma, lágrimas, risas espontáneas o silencio profundo. Su cualidad es más parecida a un ritual de purificación que a un evento sexual. Por eso, muchas mujeres que lo experimentan por primera vez se sorprenden no por la intensidad física, sino por la sensación emocional que le acompaña. Una especie de alivio sagrado, como si hubieran soltado algo que llevaba años retenido. Esta dimensión emocional demuestra nuevamente por qué el squirting no puede considerarse simplemente sexo. Las emociones liberadas no son consecuencia de la excitación, sino de la apertura. De hecho, muchas mujeres reportan que el momento no se siente especialmente erótico, sino profundamente liberador. Es como si una compuerta interior se abriera y dejara salir no solo un fluido, sino una acumulación invisible de tensión psicológica.
Esto lo convierte en una experiencia que transforma, no solo que estimula. Además, el squirting pone en evidencia un principio espiritual fundamental. La energía divina solo fluye cuando la mente deja de interferir. La mente, con su tendencia a analizar, controlar y anticipar, suele bloquear los procesos internos del cuerpo. Pero el squirting ocurre cuando la mente se retira, cuando la mujer deja de intentar hacerlo bien, cuando no se espera un resultado ni se busca una meta. En ese instante de autenticidad cruda, el cuerpo puede expresarse sin filtros. Esta es la esencia de toda experiencia espiritual genuina. La desaparición del yo controlador. Si observamos el fenómeno desde una perspectiva simbólica, el squirting es la manifestación encarnada del arquetipo del agua, lo que fluye, limpia, transforma y renueva. El agua no pide permiso, simplemente sigue su camino natural. De manera similar, el squirting aparece cuando la mujer se permite ser agua, cuando deja de endurecerse, cuando renuncia al control y abraza su naturaleza fluida. No es una metáfora poética, es un hecho energético y emocional que se manifiesta físicamente. En términos poéticos, podría decirse que el squirting es una oración líquida del cuerpo, una plegaria sin palabras donde la mujer reconoce, sin saberlo, su conexión con lo sagrado. No se trata de devoción religiosa, sino de un tipo de espiritualidad visceral que surge cuando la vida interna se mueve sin obstáculos. En ese sentido, es una experiencia profundamente íntima. No porque sea sexual, sino porque revela un aspecto de la identidad que rara vez se muestra, la vulnerabilidad poderosa. El momento del squirting es un instante donde el cuerpo se rinde, pero esa rendición no es debilidad, es apertura. Y toda apertura es un acto sagrado. La psicología contemporánea también aporta un entendimiento valioso. El cuerpo almacena memorias emocionales, especialmente en la zona del vientre y la pelvis. Estas memorias pueden permanecer latentes durante años, afectando la forma en que una mujer se relaciona con su placer, su creatividad y su seguridad interior. El squirting, al liberar tensión profunda del suelo pélvico, puede desencadenar un proceso de reconfiguración emocional. No elimina traumas ni sustituye la terapia, pero actúa como un catalizador que facilita procesos de introspección y sanación. Muchas mujeres han descrito que después de un episodio de squirting se sienten más livianas, más presentes, más conectadas consigo mismas. Esta sensación no es sexual, es espiritual y psicológica. Cuando se integra esta experiencia de manera consciente, algo cambia a nivel identitario. La mujer que descubre este portal energético interno muchas veces transforma su manera de relacionarse con su propio cuerpo. Ya no lo ve como una máquina que responde a estímulos, sino como un templo que guarda sabiduría profunda. El squirting se convierte en una maestra silenciosa que revela un mensaje esencial. La energía divina no es algo externo que se busca, es algo interno que se libera. Otro aspecto fascinante es que el squirting elimina el ego sexual. No hay pose, no hay estética, no hay desempeño. Es un momento en que la mujer no está haciendo, sino siendo. Esta autenticidad pura es lo que conecta el acto con lo divino. Lo divino no se manifiesta en el control, sino en la verdad desnuda. Y la verdad del cuerpo, cuando se libera, siempre es hermosa en su sinceridad. A medida que se investiga con mayor sensibilidad la experiencia femenina, surge una comprensión aún más reveladora. El squirting no solo expresa liberación, sino también integración. El cuerpo femenino tiene la capacidad de unir experiencias que parecen opuestas, fuerza y suavidad, vulnerabilidad y poder, silencio y expansión, y convertirlas en una sola corriente de conciencia. En este sentido, el squirting actúa como un puente entre dimensiones internas que rara vez se encuentran en la vida diaria. Cuando aparece, no solo se libera algo, sino que se reordena la energía de manera más coherente, como si el cuerpo se alineara con su propia verdad interna. Este tipo de integración es muy similar a lo que ocurre en procesos de sanación profunda, donde distintas capas de la identidad se reconcilian. Muchas mujeres describen, después de vivirlo, una sensación de estar más completas, no porque hayan descubierto un placer nuevo, sino porque han entrado en contacto con partes de sí mismas que permanecían dormidas. El squirting despierta memorias ancestrales relacionadas con la fluidez, la creatividad y la conexión con el misterio de la vida. Estas memorias no vienen de la mente consciente, sino de una sabiduría corporal que trasciende generaciones, una sabiduría que la ciencia moderna apenas comienza a explorar. Desde la neurociencia existe una noción importante. El cuerpo posee múltiples formas de inteligencia y una de ellas es la interocepción profunda, la capacidad de sentir los procesos internos más sutiles. El squirting amplifica esta interocepción, no porque aumente la sensibilidad física, sino porque abre canales de percepción que estaban cerrados por la tensión emocional.
Algunas mujeres reportan una capacidad nueva de sentir su propio centro, de reconocer señales internas con mayor claridad, como si la experiencia les hubiera devuelto un acceso directo a su intuición corporal. Esta ampliación perceptiva no es sexual, sino espiritual, un despertar sensorial que conecta el cuerpo con una conciencia más elevada. Incluso desde un enfoque simbólico colectivo, el squirting representa un movimiento contrario a la represión histórica del cuerpo femenino. Durante siglos, la fluidez femenina fue vista como algo desbordado, incontrolable o amenazante. Pero cuando esta fluidez retorna como un acto de liberación consciente, se convierte en un símbolo de autoridad interior. Es un recordatorio de que lo femenino, en toda su amplitud, no solo en su forma biológica, posee una fuerza suave que transforma sin violencia. El squirting, en su dimensión más profunda, es una metáfora del poder que fluye sin dominar, del poder que limpia sin destruir, del poder que abre sin imponer. Por todo esto, el squirting no puede definirse como sexo. Puede ocurrir dentro del sexo, pero no pertenece al sexo. Pertenece a la esfera de la liberación, de la trascendencia del yo, de la energía que fluye cuando el miedo se disuelve. El sexo es una acción, el squirting es un estado, el sexo es intercambio, el squirting es revelación, el sexo es deseo. El squirting es apertura. Y la apertura es la cualidad fundamental de toda experiencia divina. En última instancia, el squirting es un recordatorio poderoso de algo que la vida moderna ha olvidado. El cuerpo femenino no es solo biología, es un portal que conecta emoción, energía, intuición y conciencia. Un portal que se abre cuando la mujer deja de luchar contra sí misma. Un portal que no busca placer sino verdad. Y la verdad, la quiena. Cuando se expresa a través del cuerpo, adopta formas que trascienden cualquier definición limitada. El squirting no es sexo, es una llave antigua, un río interior, un mensaje de la energía divina diciendo: estoy aquí, siempre estuve aquí, solo necesitabas abrir la puerta. Si esta perspectiva te tocó, te inspiró o despertó algo en ti, regálale un like, suscríbete, comparte y déjame tu comentario. Tu participación mantiene viva esta conversación y la expande hacia más personas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.